Greenpeace. El movimiento Greenpeace es una organización internacional no gubernamental cuya acta de fundación se remonta a 1971. Actualmente se halla presente en 41 países. La sede de la organización se encuentra en Ámsterdam y la apoyan 55.000 personas de todo el mundo. La organización tiene como objetivo luchar por la preservación del medio ambiente con la adoptación de estrategias basadas en la no violencia. Greenpeace se dio a conocer en 1971, el mismo año de su origen, por sus campañas contra las pruebas nucleares estadounidenses en Alaska. Los militantes se pusieron en la actitud pacífica en el centro de la zona de prueba, logrando que Estados Unidos abandonase las pruebas nucleares atmosféricas, éxito que movió que la organización saliese fortalecida y multiplicara sus intervenciones, en particular contra el desarrollo de los organismos genéticamente modificados. Vía Campesina, la revuelta de los condenados de la tierra. Vía Campesina es un movimiento que agrupa varias organizaciones campesinas de pequeños y medianos agricultores, distribuidas en más de 40 países. Nacida en 1993, Vía Campesina es un movimiento autónomo, pluralista e independiente de las fuerzas políticas tradicionales. El objetivo de este movimiento gira alrededor de la soberanía alimenticia basada en la independencia de los sistemas agrícolas nacionales respecto a los mercados mundiales dominados por los gigantes agrobusiness. Así, Vía Campesina considera que hay que dar prioridad a la producción agrícola local, a fin de alimentar la población, evitar el éxodo rural y articular una agricultura que respete el medio ambiente. ATTAC es un movimiento altermundista internacional. Este movimiento se basa o promueve básicamente el control financiero y de las instituciones que regulan las transacciones financieras a nivel mundial. ATTAC son las siglas que resumen la Asociación para la Tasa de las Transacciones Financieras y la Ayuda de los Ciudadanos. En 1998 surge ATTAC, en parte impulsada por un artículo que se da en la revista Monde Diplomatique, y esta busca impulsar la creación de un impuesto a las transacciones financieras especulativas. Esta idea había sido propuesta inicialmente o décadas atrás por el Premio Nobel de Economía de James Tobin. ATTAC propone que se genere un impuesto del 0,1% a todas las transacciones financieras que se hacen a nivel mundial. Esto lo hacen mediante la reflexión política y las manifestaciones sociales. Este movimiento geopolíticamente es importante porque está evidenciando que muchas veces esas decisiones financieras que se toman y se están tomando son basadas en especulaciones, no son basadas en unas situaciones reales como cuando afecta el tema del clima o las situaciones logísticas, sino que ellos, a consideración de una demanda o una oferta, basan el alza o la baja de sus precios, y esto al fin y al cabo nos afecta. Cuando este movimiento hace sus manifestaciones en las conferencias de la OMC, en las cumbres del G8, en las reuniones del Consejo Europeo, lo que hacen es evidenciar la necesidad de regular, de que se creen leyes y regulaciones para estos movimientos y estas transacciones financieras. Saludos compañeros y profesora. En esta oportunidad yo quise poner el movimiento alternativo indígena Maíz. Es un movimiento que considero ha sido bastante importante en la elección de nuestro presidente, ya que es de izquierda y es una resistencia, es la resistencia indígena que nos representa en el Congreso. Aparte de eso, ha sido muy importante para guardar la cultura ancestral y digamos, no dejarse en quitar también sus tierras. Esto para mí es importante a nivel de geopolítica, ya que eh, muchos de nuestros países latinoamericanos pues tienen indígenas, ancestros, tradiciones, quise decir, que no deberían perderse, y esto debe ser parte de nuestra vida, de nuestra política y de nuestras costumbres. Costumbres que creo que han sido bastante importantes para el desarrollo de la civilización. También encontramos que
el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el MST, que nació en Brasil y que luchan por lo que es la soberanía alimentaria, agroecología y semillas campesinas, la justicia climática y medioambiental, la tierra, agua y territorios, que en sí esta fue la manera en la que surgió, ya que son personas que consideran que son campesinos y no les pertenece la tierra, y poco a poco han ido ganando vinieron ganando bastantes adeptos a nivel mundial. Es un movimiento bastante fuerte hoy en día también, aunque pues en sus inicios realmente hicieron bastante por recuperar, digamos, todo el territorio que se les había negado. Pues también lucha por lo que es la justicia climática y el medio ambiental, eh, y la solidaridad internacionalista, con la finalidad de que los puedan visualizar ante el mundo y que podamos saber exactamente que hay más países que luchan internamente, pero también buscan que los demás países se unan a esas luchas, ya que hay países, hay naciones que de pronto están mucho más desprotegidas y que lo que es nuestra política neoliberal ha absorbido todas este tipo de tradiciones y grupos minoritarios que no son tenidos en cuenta en el capitalismo eh, real. Eh, con estos grupos se han creado nuevos grupos, por así decirlo, valga la redundancia, que participan muchas personas cada día más. Estos movimientos ya han sido globalizados, por lo que podemos reconocer un movimiento alterglobalizador. Este movimiento ha sido, digamos, desde el 2017 para acá, por medio de las redes sociales, se han reunido, han mirado la lucha, han tenido lucha contra los cambios climáticos, que de por sí muchos de ellos los creamos nosotros mismos con el consumismo y el capitalismo, y cada vez son muchos más los jóvenes que están en pro de estos movimientos. Eh, Hemos visto que antes de la pandemia se han generado bastantes grupos jóvenes y que de verdad han movido el mundo con la finalidad de no tener una globalización capitalista, ya que esto hace que muchas de las cosas que queremos de como individuo se vayan perdiendo. Es como el análisis que yo vengo viendo en el estudio de los movimientos, y que de cierta manera pues todos pertenecemos de una u otra manera. Grupo indígena Coconuco. Se localiza en la zona central del departamento del Cauca. Parte del territorio se halla dentro de las inmediaciones del Parque Natural Puracé. La denominación Coconuco fue dada por los europeos a este grupo que habita la zona alta de la cordillera central andina. Políticamente se rigen por los cabildos, los de Puracé y Coconuco, establecidos desde la colonia por las juntas de acción comunal de las veredas. En general, cada familia posee una o dos parcelas donde cultivan maíz y papa. Su proceso de organización como grupo étnico ha estado estrechamente ligada a los conflictos por la tenencia y recuperación de la tierra, así como por los recursos naturales de la región. En 1971 se dan una de las más gratas experiencias de los movimientos indígenas en Colombia. El movimiento CRIP se ha identificado por ser líder en grandes consecuciones de sus objetivos como movimiento indígena. Protagonistas en la lucha para la búsqueda de la recuperación de sus derechos humanitarios, como es la recuperación de sus tierras, continuando con recuperaciones que ya habían empezado a ser realizadas por movimientos campesinos. En la historia del CRIC se han tenido momentos de mucha violencia.
Han habido persecuciones de sus dirigentes políticos, especialmente en los años de 1930 a 1948, cuando la guerra partidista alcanzó su mayor auge. Se han ordenado la destrucción de sus cabildos y estas guerras y estas destrucciones eran impulsadas incluso por gobernantes de la región del Cauca, apoyadas por las fuerzas públicas, en principio por la policía, después también por el ejército. Su influencia sociopolítica se da en la fomentación, en la defensa y en el resguardo de los derechos como indígenas, de hacer ver al Estado y a esas personas externas interesadas en quizás aprovecharse de ellos, quitarles sus tierras, en algún momento esclavizarlos y aprovecharse de ellos para defender sus derechos y hacerlos valer. De esta forma han sido ejemplos no solamente para el movimiento indígena en Colombia, sino para muchos grupos en Latinoamérica y a nivel mundial, ya que así como han conseguido recuperar sus territorios, también han logrado que se restituyan muchos de sus derechos y hoy en día representan una fuerza importante en el país.